Y hoy vamos a estar viendo la vida de Sedequías. Y el tema de esta tarde dice: Sedequías, el último ¿qué? El último rey. Por los últimos 3 meses hemos estado hablando de los reyes, de las personas que tenían la autoridad, que Dios les dio el privilegio de estar sobre personas. Si tú eres padre, Dios te ha dado un privilegio de estar sobre personas. Pero tienes que entender que Dios un día nos pedirá cuentas. Por ejemplo, un día Dios me va a pedir cuentas como pastor. Él va a mirar si yo te barbeo. Él va a mirar si yo no te hablo la palabra, si no te la enseño. Dios me va a juzgar un día. Dios te va a juzgar igualmente a ti si tú tienes un ministerio, tanto en la iglesia, si tienes tú, como repito, si eres papá, si eres mamá, aún si tienes personas bajo tu responsabilidad en una compañía. Dios un día nos pedirá cuentas. Y en estos 3 meses hemos estado hablando, hermanos, de los reyes. Después del reinado de Salomón, cuando se dividió los 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur, aproximadamente con el último de Sedequías, hubo 20 reyes. Y solamente 8 de esos 20 reyes, de acuerdo a los escritores, de acuerdo a su testimonio, solamente como 8, fueron reyes ejemplares. Porque la mayoría, hermanos, llevó al pueblo hacia la idolatría, hermanos. Y hoy vamos a estar viendo la vida de Sedequías. Sedequías, como el último rey, tuvo el privilegio, hermano, de dejar un legado, de dejar un buen legado. Pero lamentablemente, hermanos, Sedequías no dejó un buen legado. ¿Es legado o delegado? Legado, ¿verdad? Sedequías, hermanos, no dejó un buen legado. Ojalá y Dios quiera que tú y yo como padres, o como tú como madre, podamos dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que ellos puedan aprender el día de mañana, cuando ellos se encuentren en un problema, que digan: ¿qué es lo que hacía mi papá cuando había un problema? ¿Qué es lo que hacía mi mamá? ¿Qué es lo que hacía mi abuelo? ¿Qué hacía mi abuela cuando se enfrentaban circunstancias? O sea, lo que tú y yo estamos haciendo, estamos escribiendo un libro para el día de mañana, donde ellos van a querer imitar o no van a querer imitarnos. Si puedes voltear tu Biblia, por favor, ahí en Segunda de Reyes. Repito, lamentablemente, hermanos, el rey Sedequías, hermanos, no deja un buen ejemplo. Sedequías, hermanos, aparta al pueblo de Dios. Sedequías mete al pueblo a la idolatría. No hay cosa más triste, repito, hermanos, que tú y yo como cabeza, que tú y yo como padres, que por nuestra culpa nuestros hijos no quieran buscar de Dios. No hay cosa más triste que, por ejemplo, aquí está mi hijo, y que mi hijo me diga: ¿sabes qué, papá? Yo no quiero nada de tu Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un hipócrita. Tú en la iglesia eres una cosa, papá, pero en la casa eres otra cosa. No hay cosa más triste, no hay cosa más vergonzosa que yo sea la luz de las calles y oscuridad de mi casa. Qué triste que nomás aquí en la iglesia somos los súper espirituales. Me levanto aquí a predicar, a hacer esto y lo otro. Pero en mi casa, hermanos, ni mis propios hijos, ni mi propia esposa, ni mi propio esposo me pueden soportar. ¿Por qué? Porque soy lo peor. O sea, ¿qué te ganar es que salvaremos a todo el mundo? ¿Qué nos ganamos que seamos candil, que seamos buenos para darle consejos a todos? Que es que a todos les demos consejos, pero en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, en nuestra propia relación, no tengamos relación con mis propios familiares ni con los vecinos. ¿Sí me entiendes? Sedequías, hermanos, no pudo, hermanos, llevar al pueblo a la presencia. En el reinado de Ezequías, hermanos, el pueblo va por 70 años cautivos.
A Sedequías le tocó ver a sus propios hijos que los mataron. Por su rebeldía, él le tocó ver que mataron a sus propios hijos. Por su rebeldía le sacaron sus propios ojos. 70 años cuando el pueblo va. Esta es la introducción para que le entienda, porque en segunda de Reyes, hermano, 24 no solamente va a hablar del reinado, como a Sedequías no le tocaba ser rey porque él no era el hijo del rey, sino simplemente por el orgullo del rey de Babilonia, hermano Nabucodonosor. Él puso a Sedequías porque él sabía que no quería que se le levantaran. Pero tú vas a ver, hermanos, que cuando ponen a Sedequías de rey, él juró ante Dios que él iba a obedecer, que él iba a someterse al sometimiento de Nabucodonosor. Pero Sedequías solamente declaró ser fiel al rey, pero de puros labios, porque toma en poco la palabra de Dios. Cuando ya se regresan de los 70 años, hermanos, entra la etapa de los jueces. Ya Sedequías, repito, va a ser el último rey, ya no va a haber reyes. De pronto el pueblo pecaba, el pueblo se iba a la idolatría, el pueblo se dejaba a Dios, pero después Dios permitía que vinieran los enemigos, les robaban, les quitaban, los oprimían, y después clamaban a Dios y Dios levantaba a un juez, Dios levantaba a una persona para que los libertara. Al tiempo, hermanos, regresaban otra vez a su mundanalidad y regresaba Dios a darles ayuda. O sea, Dios muestra su misericordia aun cuando tú y yo somos pecadores, cuando tú y yo somos rebeldes. Su misericordia, hermanos, ¡pum! Pero vamos a ver en la clase de hoy que la gracia tiene un límite. Que un día, pensando que hago lo mismo, vas a ver a hoy que este pueblo, en la misericordia de Dios, Dios le seguía hablando, pero llegó un día cuando la misericordia se terminó. Para todos tenemos un último día. Un día llegaremos como Judas Iscariote, queriendo entregar las monedas, porque él reconoció que había entregado sangre inocente a nuestro Señor Jesucristo. Y los sacerdotes le dijeron: allá tú. Tú y yo podemos pedirle perdón a Dios ahora. Ay, es como ejemplo. Ay, mi amor, I'm sorry. Ay, la llevamos a comer. Y un día la mujer o un día tu esposo te va a decir: ¿sabes qué? Ya no puedo. Ya. Me pides perdón, me convences, me llevas a comer. Después, otra vez. Después me convences, me llevas a comer. Un día te van a decir o me van a decir: hasta aquí llegué. Cada quien por su camino. Pues un día, en la gracia, un día se terminará todo. Y no van a aceptar. Como introducción esto, miré, hermanos, a este rey de Sedequías, hermanos, se conoce, hermanos, como el rey sin visión. Repito, a Sedequías se le conoce como un rey que no tenía visión. Una persona que no tiene visión, no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene propósitos. ¿Has mirado a una persona que no tiene novio, no tiene novia, no tiene nada que luchar? No le interesa si se asea, si se baña, si no se baña, si viene o no viene. ¿Por qué? Porque no tiene metas, no tiene visión. El rey Ezequías se conoce como un rey que no tiene visión, que no tuvo visión. Una persona que no tiene visión en nuestro tiempo, no le interesa comportarse, no le interesa lo que le digan, no le interesa poner en vergüenza a la gente, le grita a la gente, se pelea, discute. ¿Por qué? Porque no tiene visión. O sea, no cuida su testimonio. ¿Por qué? Porque no le interesa nada. Y el rey Sedequías, es conocido como un rey sin visión. Mira lo que miré, el poeta, yo no sé si ustedes lo han escuchado, este poeta. El poeta John Greenleaf dice lo siguiente, dijo un refrán, lo apunté: de todas las palabras que puedan salir de la lengua o de la pluma, las más tristes son estas: lo que pudo ser. Dice este poeta, John Greenleaf, que de todas las palabras que salgan de tu lengua y mi lengua, de todas las palabras que escribamos, las más tristes de todas es lo que pudo ser. O sea, habla de oportunidades, habla de logros que nunca lograremos. ¿Por qué? Porque no estábamos dispuestos a hacer cambios para obtenerlo. Y de ello vamos a hablar el día de hoy.
Este refrán va ligado mano a mano con la vida de Sedequías, porque a Sedequías, en la misericordia de Dios, hermanos, se le dan grandes oportunidades para que se arrepienta, para que arregle cuentas con Dios, pero él no las aprovecha. Ahora sí, voltea tu Biblia, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 24, por favor. En Segunda de Reyes, la lección nos manda del versículo 15 al 20, pero en Segunda de Reyes, hermanos, no se nos va a hablar mucho de la vida de Sedequías. La clase nos manda Segunda de Reyes 24, pero en Segunda de Crónicas, donde ahorita nos vamos a ir, va a hablar más detallada la vida de Sedequías. En Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, capítulo 24, solamente nos va a hablar, hermanos, de cómo Nabucodonosor vence al pueblo, cómo Dios, hermanos, permitió que Nabucodonosor conquistara sobre su pueblo, hermanos, cómo el rey Nabucodonosor pone a Sedequías como rey. Repito, a Sedequías no le correspondía, sino le correspondía al hijo de Joaquín, el rey. Pero, hermanos, Sedequías, hermanos, fue escogido por Dios, hermanos. Pero a él, vamos a ver, hermanos, que a él hizo un juramento que él iba a ser fiel al rey Nabucodonosor, pero él decidió desobedecer. Vamos a mirar la historia. Segunda de Reyes, capítulo 24, al versículo al 15, por favor. Lee tú desde el 8 para que tú le agarres más sabor a la historia. Tú vas a ver que hubo muchos profetas, no lo voy a leer por el tiempo, pero el profeta Jeremías, Ezequiel, hermano Habacuc, hermanos, Dios envió tanto profeta que le hablara a este rey, pero este rey no quiso escuchar. Ahorita vamos a ver, hermanos, que tanta palabra profética que se le mandó a que se arrepintiera, a que se sometiera, pero él no quiso. Tú y yo, si no cambiamos, no es porque el Espíritu Santo no nos redarguye, simplemente porque porque no queremos. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 15, dice: la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000. Y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, ¿a quién? Su tío. Y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra ¿quién? Y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Primeramente, hermanos, vemos que Nabucodonosor conquista al pueblo de Dios. Pero vemos en el versículo 15 y 16 que el rey, hermano, se lleva lo mejor. Se lleva a la familia de Sedequías, de Joacim. Se lleva lo mejor, se lleva a las personas inteligentes, se lleva a las personas que armaban las armas para la guerra. Y solamente se deja lo más humilde, lo que no le causaría problemas el día de mañana. En otras palabras, dejó a las personas que sabía que no le podían dar competencia. Este rey, hermanos, hizo todo lo que le convendría, pero dice en el versículo 17 que el rey, por su ego, por su orgullo, por la dirección de Dios, como tú quieras, no puso de rey a quien le correspondía poner de rey, sino él puso, hermanos, al tío. Él puso a Sedequías, hermanos. Y vemos que este rey les cambia el nombre, hermanos, de Manatías, le pone Sedequías.
Matanías significa regalo de Jehová y Sedequías significa justicia de Jehová. De acuerdo a los comentaristas, dicen que cuando le cambian del nombre Sedequías, hermanos, en otras palabras, se iba a cumplir lo que estaba establecido. Dios haría un juicio justo en todo el pueblo. Cuando un rey conquistaba, hermanos, a una nación, era una costumbre de cambiarles los nombres, era una costumbre de cambiarles las cosas. En otras palabras, es el símbolo de poder, de autoridad sobre ellos. Cuando los españoles conquistaron a México en el 1800, ¿qué? 1800 algo. No soy muy bueno para la historia. Dicen que los españoles les cambiaron el lenguaje. El lenguaje que tenemos ahorita no es de México. Nosotros teníamos puro lenguaje azteca. Teníamos un lenguaje, hermanos, de allá. Entonces, el español que hablamos es de España. El vestuario que se empezó a vestir México no era el vestuario de México, porque nosotros nos vestíamos, los antepasados se vestían tipo como los del cerro, pero los españoles vinieron a cambiar el lenguaje, vinieron a cambiar el vestuario y vinieron a cambiar los nombres. Todos los nombres que tú ves de México son españoles. Nabucodonosor, cuando conquista, hermanos, le cambia los nombres. Repito, era como símbolo de poder. Pero me encanta lo que dice el versículo 18 y 19, hermanos. Dice que Sedequías hizo lo malo ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Mira, y con esto me voy al otro punto. No importa lo que el que está a tu lado piense de ti. No importa que diga, ay hermano, qué buen hermano es usted. Ay hermana, qué buena hermana es usted. Ay, mire cómo Dios, wow. No importa lo que la gente piense de ti. Lo que importa es lo que Dios piense de ti. Porque solo aquí yo puedo aparentar algo que no soy. Porque dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ante el pueblo era uno de los mejores reyes. ¡Ay, chuchu! Cuando David peca con Betsabé, cuando embaraza a Betsabé y cuando manda matar a Urías, dice que en cuanto mata a Urías, en cuanto se purifica, que dice que tomó a Betsabé como ¿qué? ¿Cómo se miraría el rey? Como el súper espiritual. ¿Cómo este rey tomó a esta mujer embarazada? ¡Wow! Mi rey David. Pero lo que no sabían, que él había tenido relaciones, que el hijo que traía en el vientre era de David. Y dice aquí que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso lo importante no es que nos cuidemos tanto de tú y yo. Lo importante es de que nos cuidemos de aquel que nos ve en lo más interno del corazón. Repito, no importa, a mí no me preocupa, hermanos, que tú me aplaudes, no me preocupa que tú me apapaches, no me preocupa. ¿Por qué? Porque primeramente el ministerio no es mío. Primeramente a lo mejor yo me puedo morir primero que tú. Lo que me importa más bien qué es lo que Él piensa de mí. Es lo más importante. Es Dios. Y Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero dice allí en el versículo 20 que por tanto que hizo mal, vino pues la ira de Jehová contra Israel y Judá. ¿Por qué contra todo el pueblo? ¿Por qué? Porque el rey era el responsable de conducir al pueblo a la presencia de Dios. Y el rey fue el responsable también de apartar al pueblo de la presencia de Dios. Repito, si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres un líder, si tú eres pastor, lo que tú seas, tú y yo somos la cabeza. Dios ha puesto a nuestros hijos, Dios ha puesto a las personas bajo nuestra responsabilidad. Y un día tendremos que darle cuentas a Dios por lo que Él ha permitido a nuestras vidas. Cuando mis hijos lleguen a cierta edad donde ellos ya puedan distinguir el bien y el mal, allí yo entro como Pilato. Porque ahora ellos tendrán que darle cuentas por sus decisiones a Dios. Ellos pueden, ahorita mi hijo puede poner como excusa, es que tú papá, es que tú te lo peor, es que tú, yo por eso me fue el mundo.
puede poner una excusa, pero llegará el momento cuando él tendrá que dar cuentas por sus propias decisiones, independientemente de lo que yo fui en la vida. ¿Me entiendes? Pero dice ahí en el versículo 20, hasta que los echó ¿de qué? De su presencia. Llegó el momento cuando ya no pudieron experimentar la presencia del poder de Dios. No hay cosa más triste cuando tú y yo hacemos lo que hacemos y ya el Espíritu Santo no nos redarguye. No hay cosa más triste cuando tú y yo vengamos a la casa de Dios y no puedas sentir nada de la presencia de Dios. Sientes más el calor de tu novio, sientes más el calor de tu novia, sientes más cuando te da un besito que cuando vienes a la casa de Dios a estar en su presencia. No hay cosa más triste. El rey Saúl reinó por 40 años y solamente 2 años reinó bajo la presencia de Dios. Los 38 años que reinó, los reinó sin la presencia de Dios. Los reinó bajo su propio fundamento, bajo su propio liderato, bajo su propia teología. Pero la presencia de Dios no estaba con él. No hay cosa más triste, no me malinterpretes, nos vamos a ir al otro punto. No hay cosa más triste que tú y yo vengamos a la casa de Dios, que participemos en aplaudir. Me voy con él, me voy con él. Pero simplemente sea puro teológicamente, sea puro costumbre. O sea, porque yo veo a otros aplaudir, vine a la casa, pero no es un sentir. ¿Sí me entiendes? Dice que por causa de la ira se apartó su presencia de ellos. Por eso cuando tú vengas a la casa de Dios, cuando vengas a la casa de Dios, cuando leas su palabra, cuando haga oración, cuando haga esto y no sientas nada, yo no estoy diciendo que no eres salvo, pero te tiene que preocupar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a tu casa y no te siento. ¿Por qué esa persona siente? ¿Por qué Julano siente? ¿Por qué Mangano siente? ¿Y por qué yo no siento, Señor? Es algo personal con Dios. Pero te tiene que preocupar. Y al rey Sedequías no le importó no sentir la presencia de Dios. Él siguió igual. Ahora sí, voltea tu Biblia en Segunda de Crónicas, donde vamos a ver con más detalle la vida, la historia de Sedequías. Por eso es muy importante que tú y yo vengamos ante la presencia de Dios. Por eso, si te pudiera hacer una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste llorar en su presencia? No contestes. No de haber venido a la iglesia, no de leer la Biblia, no de haber cantado, no. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste su presencia? ¿Cuándo fue la última vez? Lo voy a decir con respeto, ¿cuándo es la última vez que tu esposa no te tocó? ¿Cuándo es la última vez que tu esposo no te tocó? ¿Por qué no te ha tocado? ¿Por qué no quiere acostarse contigo? ¿Por qué tu esposo o tu esposa duerme en la sala? ¿Por qué duerme en un colchón? ¿Por qué tiene que haber un porqué? ¿Me explico? Cuando mi esposa no me quiere abrazar, cuando mi esposa no quiere estar conmigo, cuando mi esposa prefiere dormir allá y yo acá, hay un problema. Y me tiene que preocupar. Pues es lo mismo cuando tú vengas a su casa, cuando tú leas la palabra, cuando tú le cantas y no sientes su presencia. Es tiempo que digas: Padre, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te siento? Porque debe haber algo que está interrumpiendo la relación, la intimidad con Dios. ¿Sí me entiendes? Sedequías no pudo discernir. Cuando de pronto faltaste un servicio, faltaste otro servicio y te da igual, preocúpate. ¿Por qué? ¿Por qué no sentí nada cuando ya no voy? ¿Por qué no sentí nada cuando se me salió una mala palabra? ¿Por qué no sentí nada cuando me eché una cerveza, me eché un toque? ¿Por qué no sentí nada? A Sedequías no le preocupó. Pero ahora veamos por qué no le preocupó. Porque el orgullo, la rebeldía lo había ciegado.
Dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Lo tenemos. Mira, por causa del tiempo y de esto y lo otro, voy a leerlo del 11 hasta el 21, ¿ok? Y después voy a quebrantarlo, lo voy a quebrar, esto a ver cómo lo quebramos para explicarlo un poco con más detalle, ¿ok? Sé que el tiempo, hermanos, esto, tenemos la Santa Cena, pero vamos a entender el objetivo, el por qué Dios quiere que expliquemos la vida de Sedequías, amén. So, ya entendemos, ¿verdad? ¿Verdad que ya vas a, cuando ya de pronto, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando, Oris? Oye, de veras, ¿por qué ya no me abrazas, mija? Pues a lo mejor trae un resentimiento contigo, hombre. Sí. ¿Por qué ya no me sacas a comer? Sí. Pues es lo mismo en lo espiritual. Es lo mismo. Es lo mismo. Tiene que haber una preocupación. El por qué. Y dice ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 36, el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Va a hablar casi un poco más la historia, pero lo va a explicar un poco con más detalle, ¿ok? 12. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y no qué? Ay, en Segunda de Reyes no decía que se humilló, ¿verdad? Simplemente que hizo lo malo, ¿sí o no? Dice, y no se humilló delante de ¿quién? Que le hablaba de parte de Jehová. Ya no, tal vez si tú dices, no, ya no quiero los profetas, pero si tú eres salvo, ahora es el Espíritu Santo que te redarguye. Y si el Espíritu Santo, repito, si el Espíritu Santo no te redarguye que algo está mal, entonces estamos como Sedequías, que tomó en poco la profecía, tomó en poco las palabras proféticas que le estaban advirtiendo. Si no te arrepientes, viene condenación, viene juicio sobre tu vida. Cuando tú faltas de la iglesia, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer, cuando dejas esto, de primeramente el Espíritu Santo nos redarguye, pero llega el tiempo donde lo tomamos, ya, pero ahora no. ¿Por qué? Porque tú ya te adaptaste, qué días buscar a Dios, qué días no buscar a Dios, qué días venir a su casa, qué días no venir, qué días leer la Biblia, qué días no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu templo ya se adaptó a qué y a qué no. 13. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado ¿por quién? Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Obstinó es algo clave, ¿ok? Ahorita te lo voy a explicar qué es la palabra esa que se obstinó. O sea, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía que sobre su pueblo y de su habitación, mas ellos, haciendo escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? No hubo más remedio. O sea, Dios en su misericordia seguía redarguyendo, se burlaban de la gente, hicieron escarnio y todo eso. Dijo hasta que ya no hubo ¿qué? No hubo medicamento. En otras palabras, de tanto, la misericordia, un día se terminó el remedio, un día se terminó que el Espíritu Santo nos redarguía y después vienen las consecuencias. Dice el versículo 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en ¿qué? Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los que, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento que
hasta que los 70 años fueron ¿qué? Cumplidos. Wow, primeramente, hermanos, vimos en el versículo 11, ¿verdad? Que vuelve a repetir aquel año cuando Sedequías empezó a reinar. Pero dice aquí en el versículo 12, hermanos, que Sedequías no se humilló ante el profeta Jeremías, no se humilló ante la palabra que estaban hablando por medio, que estaban hablando por medio o a través de Dios. O sea, tomaron en poco la voz de Dios en los labios, en el mensaje del hombre. El profeta Jeremías, hermanos, ya había dicho, no lo voy a leer, pero si tú lees en Jeremías 32, hermanos, ya el profeta Jeremías le había dicho varias veces al rey Sedequías que Dios usaría como instrumento a Nabucodonosor para traer juicio ante el pueblo y ante él. Y le dijo Jeremías, mira, no te vayas a rebelar. Mira, vas a pagar las consecuencias por lo que hiciste. Vas a pagar. Pero se le dice, si tú te rebelas en contra del rey Nabucodonosor, no tan solo vas a pagar esto, sino vas a pagar más caro lo que tenías que pagar. ¿Por qué? Porque no hiciste caso a la palabra profética. Muchas de las veces tú y yo pagamos ciertas consecuencias, pagamos ciertas lágrimas, pero por no hacer cambios pagamos más de la cuenta. Pero Dios en su misericordia, por medio de su palabra, por medio de los predicadores, por medio de un canto, por medio de la radio, por medio de la televisión, por donde medio que sea, dice, mira, llega hasta aquí, Rafael, porque si tú sigues, no tan solo vas a llevar esto, sino vas a empeorar la relación o vas a empeorar tus cosas en contra del Señor. ¿No se ha fijado que a veces nos peleamos como matrimonio? Bueno, yo no me peleo, yo nunca me peleo, usted, amor, sí. Nos peleamos y si no se arregla el problema, ¿qué es lo que pasa? Empeora el problema. Y a veces es lo mismo y empeora. ¿Por qué? Porque tomamos en poco el problema. Tomamos en poco porque peleamos y volvemos a pelear de lo mismo y lo mismo. Y después las cosas se empeoran. Y el Señor le había dicho por medio del profeta que no resistiera la mano de él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? El orgullo y la rebeldía de Ezequías, hermanos, lo asiegaron. Lo asiegaron tanto que no pudo escuchar la palabra que se le estaba dando por medio de estos siervos, hermanos. La rebelión, el orgullo te hace pensar que todo está bien, que no está tan mal, hombre. Hay cualquier cosa, hombre. El orgullo y la rebeldía nos hace pensar, es ok, hombre, nomás le ponemos un curita al problema, ay, chiquitito, ay, vámonos a comer una hamburguesa y se acabó. No, el problema que quedó adentro, el resentimiento, el dolor, está adentro. Y la rebeldía y el orgullo de Sedequías no pudo ver que se le estaba dando una palabra que tuviera mucho cuidado porque venía juicio si no se arrepentía. Una persona, repito, una persona rebelde, una persona orgullosa, no entiende palabras, no entiende consejos. ¿Por qué? Porque se ha cerrado a lo que él piensa. Aún puede venir al mismo Señor Jesucristo y nos da una palabra. Cuando somos rebeldes, cuando somos orgullosos, ni aunque esté su presencia, no pasa nada en mi vida. Por eso digo yo, si venimos todos los servicios, si leemos su Biblia, si oramos y no hay cambios, eso significa que hay algo mal en mí. ¿Por qué? Porque cuando yo escudriño esta palabra, cuando yo leo la Biblia, esta palabra me tiene que cambiar, porque la palabra cambia el fundamento. Y si no está cambiando mi vida, algo malo está haciendo, algo malo está en la Biblia, o estoy simplemente, como la estoy leyendo, o como la estoy practicando, o la está haciendo rema en mi vida, algo está mal. Si tú y yo oramos y no cambiamos, la forma de orar tal vez es incorrecta. Y la rebeldía y el orgullo de Sedequías, hermanos, lo acerró. Dice el versículo 13, hermanos, allí de 2 de Crónicas 36, que también se rebeló
en contra del mandato del rey Nabucodonosor. Repito, Sedequías había juramentado decirle al rey, ¿sabes qué? Por decirlo así, ok, yo no sé cómo fue, pero ¿sabes qué? En el nombre del Señor yo me comprometo a obedecerte. Dios es mi testigo. ¿Alguna vez usted ha pedido un favor? Aquí entre nosotros, no se va chico para nadie, ¿eh? ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado? En el nombre del Señor, Dios es mi... Y ora. Te hacen un favor. Usted es la mejor hermana, usted es la mejor amigo, hermano. Y al rato estás hablando de la persona. No sé si me explico. Porque este Sedequías juramentó en el nombre del Dios que él iba a obedecer, pero el problema que no sabía Sedequías, que había orgullo y rebeldía dentro de él y solamente necesitaba la excusa para desarrollar lo que había dentro de él. Por eso tú puedes decir, no, órale, no he escuchado. Puedo poner un ejemplo, pero nadie se me vaya a chicopalar. Aún puede ser en el trabajo, a mí, déme trabajo y yo soy el buen patrón, o déme un ministerio y nomás te lo dan. Pero el orgullo, la rebeldía, cualquier cosa, y simplemente sale lo que ya había dentro de ti. No puedes durar, porque simplemente buscaremos la forma, la excusa para sacar lo que somos por dentro. Y Sedequías, hermanos, en el versículo 13, él juramentó. Dice que se rebeló. En el versículo 13 dice, se rebeló a sí mismo. O sea, no se rebeló acá, sino a sí mismo. Primeramente, cuando se revela uno a sí mismo, la revelación empieza en tu mente. ¿Alguien te ha hecho enojar una vez? Pero por dentro te cayó mal. Porque se le quite. Vas a ver, para el otro servicio, pastor, esto le voy a llegar tarde o no voy a venir. Pero, dice que se rebeló a sí mismo. Por dentro empezó su rebeldía. Mi cuerpo solamente es un títere de lo que soy por dentro. Mi cuerpo va a donde mi mente le diga ¿qué? Mi boca habla lo que mi mente le dice que. Él se rebeló a sí mismo. O sea que le dijo así al rey, pero por dentro ni creas que voy a hacer lo que tú piensas. Se oye como chiste, pero es lo que pasó Sedequías. Por eso a veces no nos podemos llevar entre nosotros. Por eso a veces aguardamos un resentimiento. Porque por fuera estamos, ay hermano, no se preocupe. Pero por dentro aguardamos el resentimiento y empieza la rebeldía. Y dice, hermanos, ¿qué significa primeramente? ¿Qué es rebeldía, hermanos? ¿Qué es rebeldía? ¿Cómo me dijo? Venganza, ¿qué más rebeldía? Desobediencia, ¿qué más rebeldía? Orgullo. Mira, la rebeldía es el ADN de Satanás. Repito, la rebeldía es el DNA de Satanás. Porque él fue el príncipe, fue el padre de la rebelión que se rebeló en contra del Padre. Y por la rebeldía fue echado de la presencia de Dios. Una persona no puede prosperar, una persona rebelde no puede prosperar. Una persona rebelde es raro que dure en un trabajo. Una persona rebelde es raro que tenga una amistad por largo tiempo. Porque no puede. Porque cualquier cosita que le haces se lo hacen por dentro. Y así mismo, dice que en sí mismo empezó a rebelarse. Sácate, yo no te voy a rogar. Aunque por dentro, pero por dentro empieza la rebeldía. Por dentro empiezan los problemas. Por eso no te fijas, ¿qué pasó? Si nomás le dije esto. No, es que no fue lo que tú le dijiste o lo que pasó, sino que ya había rebeldía, ya había el orgullo, estaba alimentándose. Y dice, hermanos, que la rebeldía, por eso, hermanos, wow, me encanta, dice también ahí en el versículo
13, que se obstinó su corazón. O sea, se puso firme de sus ideas, de sus hechos. Así voy a hacer yo. Se obstinó Sedequías. Nada ni nadie lo iba a hacer que cambiar. Chiquitito, si yo soy Chávez, a mí no me cambias. Yo recuerdo que cuando estaba soltero, yo duré 3 meses, 2 semanas sin hablarle a mi madre. Si tú me quieres hablar de orgullo, tú no sabes lo que es orgullo. No más porque me bañó con la manguera en tiempo de calor. Mi mamá lloraba enfrente de mí. Y yo dejé de hablarle. Aunque por dentro sufría. Dice que se obstinó, se separó firme. A mí nadie me cambia. A mí nadie me hace que me levante. A mí nadie me hace que cante. A mí nadie me hace esto. ¿Por qué? Porque se obstinó, determinó no hacer cambios. Dicen que un zapato, si no me quiero equivocar, que un zapato no lo hacen entrar ¿a qué? A fuerzas. Nadie te puede cambiar. Yo como pastor solamente te puedo motivar a que vengas temprano a su casa. Te puedo motivar a que vengas a la iglesia. El que canta te puede motivar a que aplaudes, a que tratemos. Pero cuando te obstinaste, cuando te firmaste, nada ni nadie te hace cambiar. Nadie te cambia. Es más, y lo voy a decir con respeto, ni un Dios te cambia. Porque Él es caballero. Si tú quieres ahorita agarrar tus cosas y nunca regresar a la iglesia, Él no se preocupa, Él no deja de ser Dios. Él no te necesita a ti, Él no me necesita a mí, Él es Dios. Pero cuando yo obstino, cuando yo afirmo no querer nada de Dios, cuando ya no voy a la iglesia este martes, este jueves, este día, el Señor dice, no te preocupes. Porque aunque te redarguya, tú ya determinaste no venir a su casa. Y dice que Él se obstinó, se puso firme de rebelarse en contra del rey. En otras palabras, yo no voy a hacer lo que tú dices. No me interesa lo que digas, no me interesa lo que hagas. Es más, aunque me pase esto, ¿ha mirado usted que hay personas que se endurecen cuando les pasa un problema? Lo voy a decir con todo respeto, ¿ok? ¿Cómo lo puedo decir? No es malo, pues. Mi hermano falleció, ¿verdad? Mi hermano Chuy falleció. Entonces, él se había apartado del Señor y pues falleció su hijo, Jesse. Y de primero, cuando antes de velarlo, antes de enterrarle, él estaba diciendo, yo sé que fue Dios, yo sé que Dios me está hablando, yo sé que es esto y lo otro. Pero una vez que bajó la tierra, cuando lo sepultó, agarró un resentimiento, un coraje, un odio contra Dios. El problema te puede acercar a Dios o te puede, pero es porque ya se puso en la mente, en el corazón, buscar o no buscar. En otras palabras, no es el problema que te acerca o no es el problema que te aleja, simplemente es tu corazón que ya determinaste acercarte o no acercarte. Simplemente el problema lo usamos como excusa para apartarnos o para venir a su presencia. ¿Sí me entiendes? Cuando yo no tenía mi novia, yo quería una novia. Yo decía, ay Señor, ya teniendo una novia, pues ya se me estaba pasando el tren. Y dije, ¿qué hubo, Señor? Yo ya quería tener novia. Señor, cuando tenga mi novia te voy a buscar. Tuve la novia, hermano, sin nada. Cuando tenga hijos, Señor, para llevarlos a la iglesia. Tuve mis hijos, nada. O sea, yo quería algo pensando que ya obteniendo esto, entonces yo iba a buscar a Dios. Pero yo me vi y me di cuenta que no era eso. Simplemente era yo que no quería buscar a Dios. Quería buscar una excusa para quería buscar una excusa para buscar a Dios. ¿Cuántos decimos, si no tuviera problemas con mi esposa buscar a Dios? Son mentiras, porque el que lo busca con o sin problemas. ¿Por qué? Porque dice que Sedequías se obstinó, o sea, se afirmó de creer o no creer, o de buscar o no buscar a Dios. ¿Sí me entiendes? No pongamos excusas. Si tú no buscas a Dios con problemas, tampoco lo vas a buscar cuando no tengas problemas. ¿Por qué? Porque tú ya te has determinado buscarlo o no buscarlo.
Pero nosotros como humanos siempre ponemos una excusa. ¿Por qué? Porque somos humanos, o sea, queremos vernos bien espirituales. ¿Sí o no? No se vaya a chicoparar, no se vaya a enojar, hombre. Hermanos, del versículo 14 al versículo 16, hermanos, dice que los líderes religiosos, hermanos, tomaron en poco también las advertencias de Dios. Ellos mismos condujeron al pueblo a seguir las corrientes del mundo, a los que Dios había escogido como cabeza. Cuando presentamos a unos niños, ¿qué es lo que está diciendo el papá? Yo me hago responsable que este niño, que esta criatura no sea parte de qué. Los sacerdotes mismos habían y estaban apartando al pueblo a las corrientes, a las prácticas del mundo. Ellos tomaron en poco también lo que el Espíritu Santo, lo que dijera Dios, no les interesó. ¿Por qué? Porque ya estaban metidos en el fuego. Versículo 15, ya me lo terminamos. Dice, hermanos, que aún en su rebeldía, hermanos, dice que Dios en su misericordia les seguía, ¿qué? Les seguía enviando mensajeros. ¿Verdad que cuando la regamos, cuando pecamos, cuando fallamos, verdad que el Espíritu Santo nos sigue redarguyendo? Y ya no necesitamos ni una predicación. El Espíritu Santo que muere en nosotros, ¿verdad que nos redarguye? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó, Rafael? ¿Qué pasó ahora? En su misericordia seguía tocando la puerta. Pero dice el versículo 16, hermanos, que tomaron en poco a los mensajeros y se empezaron a burlar de ellos. No hay cosa más triste, lo voy a decir para que no se vaya a sentir medio acá. No hay cosa más triste cuando está la presencia de Dios y le pones más importancia al hermano, a la hermana que está a tu lado. Oh, ¿qué quiere decir, pastor? ¿Que no puedo hablar? No, yo también hablo, hombre, no soy chico, padre. Estoy hablando para ti, hombre. Si yo te tiro la piedra, mira, son 3 piedras para mí. O sea, tiene más valor la persona que está a tu lado cuando está la presencia de Dios. Dice que tomaron en poco, se empezaron a burlar de los mensajeros de Dios. Cuando tú y yo se manifiesta la presencia y cuando tú y yo le damos más atención al hermano, a la hermana, en otras palabras, sácate, es más importante ahorita lo que estoy haciendo. Se empezaron a burlar de sus mensajeros. Por eso, hermanos, te puedo preguntar, ¿quiénes son los mensajeros de nuestro tiempo cuando tomamos en poco o nos burlamos de ellos? ¿Quién podrían ser los mensajeros en nuestro tiempo? Yo sé que en aquel entonces eran los profetas, ¿sí? Pero en nuestros tiempos, ¿a quién podremos tomar en poco? Que nos hablan, que nos redarguyen. ¿Quiénes? A los que nos hablan, al que puede predicar, ¿sí? ¿Está bien, no? Al que tal vez está dirigiendo la alabanza, ¿sí o no? A un niño que tal vez digo, papá, mamá, ¿qué pasó? Me acuerdo cuando ya me había apartado, llegó mi hija. Oye, Dad, ¿por qué cuando andas con nosotros escuchas música de Dios y cuando no andas con nosotros andas música del mundo? ¿Qué te dijo eso? Me sorprendí yo. ¿Quién te dijo eso? Dice, yo te escuché. O sea, ¿quiénes nos pueden redarguir? ¿Quiénes son los mensajeros en nuestro tiempo? ¿Una predicación? ¿Un amigo tal vez? Es todo aquel que predica la palabra de Dios. No necesariamente tiene que ser el que predica en un púlpito. Puede ser en la marqueta. Puede ser alguien que te habla de Dios. Es el Espíritu Santo que envía a sus mensajeros a que reflexionemos. Por eso, hermanos, es de suma importancia. Voltea tu Biblia. ¿Sí pueden poner ahí Proverbios 13:13, por favor? Así para no tener lo que buscar yo. Ay, santo Dios. Ya no vamos a ir, ¿me entiendes? ¿Qué dice? El que menosprecia, ¿el qué? Perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que menosprecia el precepto, el reglamento, lo dicho, el que toma en poco. Cuando tú y yo tomamos en poco, ¿a qué venimos a la casa de Dios?
La verdad, aquí veremos. ¿Adorar a quién? ¿Lo adoramos? No conteste. No vaya a pensar que estoy tirando piedras. No. Simplemente quiero poner el punto de lo que está diciendo ese verso. Supuestamente, la casa es para venir a adorar a Dios. No es para venir a honrar a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu amigo, a tu amiga. No, es para honrar a quién. Y cuando Él se está paseando y cuando no lo honramos, estamos tomando en poco lo que se determinó que se hacía en su casa. Y dice, el que menosprecia el precepto, lo dicho, perecerá por ello. Por eso puedes venir a la iglesia y se te va a hacer aburrido. Hombre, aquí no hay nada, hombre. ¿Por qué? No es la casa, sino soy yo que no estoy determinado a obedecer lo que se hace. Tú alaba a Dios con los ojos abiertos. Te vas a mirar cuando entre alguien por la puerta, vas a mirar quién levanta las manos, quién no. Pero tú adoras a Dios con tus ojos cerrados, no te interesa quién los adora, quién no. Y es cuando te puedes meter en su presencia. Pero adóralo con los ojos abiertos. Y yo te garantizo, el 80, 90% no te vas a poder meter en su presencia. ¿Por qué? Porque vas a ser un observador. ¿Por qué? Porque hemos tomado en poco lo que se ha determinado, la regla para lo que hemos venido a la casa de Dios. ¿Qué horas son? Ahora, si puede pasar el del piano. Pero dice también allí, hermanos, en el versículo 13, en el versículo 16, también que se burlaban. ¿Qué es burlarse de alguien? ¿Alguna vez se ha burlado usted de alguien? Acá entre nosotros, ¿alguien se ha burlado? Nadie se ha burlado. Dice que, hermanos, se burlaban de los mensajeros. Versículo 16. De sus profetas. Burlarse significa despreciar a alguien con muecas o con risas. Tomaban en poco a los mensajeros de Dios con muecas. Oiga, hermano, puede hacer esto. ¿Usted me va a decir a mí? Olvídese. Empezaban a usar muecas. Con una mueca yo te puedo decir amén, amén, amén. Sí, hombre. O sea, empezaban a rechazar en burla, en muecas, lo que Dios les estaba mandando hacer. Ay, ¿cómo ves? El hermanito me dijo esto, va con su esposa. ¿Cómo ves, me dijo esto? Empezaron a burlarse de sus mensajeros. Y no pudieron cambiar. Si puede ir pasando el grupo. ¿Me pueden poner por favor Hechos 9:4 por favor? Dice que Dios en el versículo 16, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. En otras palabras, Dios miró la burla, Dios miró que se habían firmado en su corazón y dice, y ya no hubo más que remedio. Es lo que está diciendo en el versículo 16. Burlándose de sus profetas, dice, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. O sea, las burlas, el maltrato subió a Dios y eso Dios lo tomó personal. Cuando tú tomas en poco a un predicador, cuando tú tomas en poco la alabanza, eso causa que ya no haya medicamento para tu problema. Eso causa que no haya medicamento para la misericordia de Dios. Se terminará un día. ¿Por qué? Porque Dios conoce que lo estamos haciendo solamente de burla. Dios sabe que venimos a la iglesia nomás porque no tenía nada que hacer. Pero yo no vine con la intención de alabar, de adorar a Dios. ¿Sí me entiendes? Dios sabe por qué vinimos, cómo vinimos y qué disposición tenemos cuando vinimos. Por eso dice Hechos. ¿Sí le puedes poner otra vez, por favor? Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios o cuando tú y yo tomamos en poco lo que se predica, lo que se enseña,
Dios lo toma personal. Cuando tú maltratas a un siervo, a alguien que predica, Dios lo toma personal y nunca podrás crecer. Y nunca podrás avanzar. Te pudrirás con tu ego, tu orgullo, con tu rebeldía. Pero Dios toma Dios toma, hermanos, en serio cuando tú oprimes, cuando tú hablas, cuando tú criticas a un siervo de Dios. Nunca te atrevas a hablar de un pastor, de un líder, porque tú mismo te estás poniendo el anzuelo de maldición o de sequedad espiritual. No hay nadie perfecto aquí. No importa que tú tengas la razón, cuando tú te atreves a hablar de un siervo de Dios, tú ve tu vida, veámonos en un espejo y tú vas a ver que desde que empezaste a abrir tu lengua en contra de un hermano, de un líder, de un pastor, del que sea, se empezó a secar tu rostro. ¿Me entiendes? Yo sé que el tiempo avanza, pero me encanta lo que dice, hermanos. Dice que las burlas y el maltrato terminó con el remedio para poderlos librar. Todo tiene su límite. La gracia tiene un límite. La misericordia tiene un límite. Porque el Señor en el verso dice 16 que se terminó, ¿qué? El remedio. ¿El remedio para qué sirve? Para sanar. Pero las burlas, las críticas, la rebeldía causó que se terminara la medicina. Por eso puedes ir aún aquí puedes escuchar una predicación en la radio, una televisión de la televisión, al predicador más elocuente y no vas a cambiar. Porque no es la predicación de fulano, no es el esto, puede ser un simple mensaje, pero cuando está a la disposición, cambiamos. Pero cuando no está a la disposición, nada te puede hacer cambiar. Sí. Y ya terminamos. En el versículo 17 dice, por lo cual, al inicio del verso 17, o sea, después de que fueron advertidos, después de que tomaron en poco, después de esto, se acabó. Si tú lees el versículo 20 y 21, dice que en el proceso que estaban, y ya terminamos. Dice que en el proceso de los 70 años de cautiverio, dice que la tierra, ¿qué? La tierra descansó, ¿sí? El judío tenía una responsabilidad de cada 7 años. La tierra la tenían que descansar, la tierra no la tenían que sembrar para el negocio. La tierra la tenían que sembrar solamente para la gente pobre y para los pájaros y para que los dueños comieran de ella. Es más, no podían ni apodar las vigas de uva. Se tenía que dejar la tierra sola para que la tierra descansara. ¿Para qué? Para que la gente no fuera ambiciosa. Y cuando fueron los 70 años, por cada año tuvieron que ir 7 años cautivos. Cuando la ambición te gana, por eso hay mucha gente que se enferma, porque la ambición la tienen en el dinero y se olvidan de honrar, de adorar a Dios. Y en el proceso que estaban cautivos, dice que la tierra descansó. Cuando estás enfermo es la única forma que descansa tu cuerpo, ¿sí o no? Pero en tu mente quiere estar trabaje y trabaje y trabaje. ¿Por qué? Porque has impuesto a este cuerpo a solo trabajar. Pero para Dios, nada. Para Dios sí hay tiempo. Pero lo importante es que yo construya mi casa. Yo no te digo que no trabajes, pero no dejar de buscar a Dios cuando puedas venir a su casa.
Cuando tú puedes poner tu propio horario, tienes el privilegio de decir, hasta esta hora trabajo, de esta hora le corresponde a mí, Padre. Pero cuando tú determinas, no, voy a agarrar mejor esto para Él, y cuando dejamos de buscar a Dios, entonces entramos en cautiverio, tal vez no como en el antiguo, pero ya no empiezas a disfrutar, se te empieza a gastar el dinero así. De pronto tu rostro de cautiverio no eran esclavos, fueron cautivos. El rey los tenía oprimidos, pero tenían que pagar tributo. Se les permitía trabajar, pero se les cobraba tributo, se les cobraban los taxis, por decirlo así. No eran libres, pero a la misma vez no eran esclavos. Y es lo mismo cuando tú y yo estamos cautivos. Podemos venir a la casa de Dios y ahora estamos así. Y mañana, o sea, tal vez estamos cautivos. No somos esclavos al pecado otra vez, pero tal vez somos cautivos. Los problemas te ganan. Y yo siento en mi corazón, en mi espíritu, que esta es la noche, esta es la tarde, que tenemos que reprender todo espíritu de Sedequías que pueda haber en nosotros. Orgullo, rebeldía. Como Sedequías que se obstinó, o sea, se puso firme, que no iba a escuchar la voz de Dios. Esta es la tarde que tenemos que hacer cambios, no para ustedes, sino para mí mismo. Yo tengo que cambiar para mí, no para tu esposa. Ay, para que me quiera más mi esposo. No, olvídate. Si te mueres ya no vas a necesitar a tu esposa, hombre. Sí. A mi esposa yo nomás la necesito ahorita aquí mientras estoy viva. Pero una vez que me muera, ya para qué voy a necesitar a mi esposa. Ya voy a estar con mi padre. Allá no va a haber relaciones sexuales. No sé si me explico. Va a ser mi esposa, pero ya no la voy a necesitar en la área sexual. Solo aquí en la tierra. A Él que sea todo mi corazón. Que nada ni nadie nos aparte de su presencia. ¿Por qué no le damos palmas al Rey de Reyes? Una palma, palma, palma. ¿Por qué no hacemos algo? No sé si habrá alguien aquí antes de continuar